La radio. Nos gusta estar cerca de ti. Tus éxitos, tu música. Radio Altajai. La Jungla Radio. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Altajai, que tengan una bendecida y una gozosa tarde hoy de sintonía aquí en la radio, saludando a todos los oyentes y también a todos los hermanos que sintonizan este devocional en la radio que se llama Encuentro con Dios. Es una cita con nuestro Dios. Podríamos preguntarnos, ¿y cómo es esa cita? Pues acudimos delante de nuestro Dios por su misericordia, porque Él dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Y aquí ya vemos, al menos en la radio, tres creyentes, Cristo en nuestros corazones, y oramos y por fe creemos que allá en las ondas y en cada uno de los hogares hay otros tantos, y allí está el Señor en medio de nosotros. El devocional es acudir a una cita con Dios, y Dios nos habla por medio de su palabra, y nosotros le adoramos por medio de su palabra, y le damos gracias por su presencia, y lo hacemos a través de la oración, pero no sin antes decirles, es un gusto, es una bendición decirles bienvenidos a este su programa Encuentro con Dios. Hemos iniciado con el poder de nuestro Dios en el mes de marzo un devocional basado en la lectura del Evangelio de Marcos, que nos va a llevar a través de un estudio devocional que se llama El corazón del cristianismo. La propuesta en el devocional con Dios es siempre tener un encuentro, una cita, un momento de intimidad, de relación, y también se puede hacer a través de la radio. Acudimos a Él por medio de la oración, pero también acudimos a Él por medio de su palabra. Y a los creyentes les recordamos y les recomendamos siempre que en esos devocionales pues lo inicien leyendo un libro de sabiduría, el libro de Proverbios, que está capitulado en 31 capítulos, valga la redundancia, nos sirve de orden y de guía. Y a través de la sabiduría conocemos al Dios omnisciente, el Dios que es todo conocimiento, toda ciencia, el Dios que lo sabe todo, el Dios que se manifiesta y que se hace visible por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y también decimos que el libro de los Salmos también es una guía que nos sirve para entrar en ese devocional con nuestro Dios en la lectura de la palabra. Un salmo al día, un proverbio al día, llevados de una manera ordenada, sistemática. Pero también a esto le recomendamos a los creyentes que lo hagamos a través de un evangelio, conociendo a nuestro Salvador, conociendo a Dios, y conocemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para los oyentes que tal vez no son creyentes, pues para no entrar ahí con tanto libro, pues vamos siguiéndolo entonces con el Evangelio de Marcos, que nos va a ayudar mucho a saber quién es el Señor. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué es el corazón del cristianismo? En esta tarde queremos alabarle con todo nuestro corazón y vamos a abrir una línea muy especial, una línea móvil que se llama Línea Móvil de Atención al Oyente en la Radio, solamente para este programa Encuentro con Dios. Terminada la oración les daré ese número, les recordaré ese número para que todos aquellos que están sintonizando el programa puedan llamar y participes tú en directo. Puedes saludar, puedes ayudarnos con esa pregunta, dar respuesta. Y nos gustaría conocer tu opinión, nos gustaría conocer qué piensas tú de Jesús, porque de Jesús es que
hablamos en este programa solo de Cristo, hablaremos de Cristo y solamente de Cristo, a Él solamente alabamos. Eso es la esencia del encuentro con Dios, tener un devocional con nuestro Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Él nos enseñó a orar y podemos orar de una manera sencilla, con lo que tiene nuestro corazón. Le pedimos que purifique ese corazón nuestro y te decimos: oh Dios Santo, bendito eres nuestro Señor, nuestro Dios. Te decimos en el nombre de Jesús, gracias por escucharnos, gracias por hablarnos, Señor. Queremos encomendar, Señor, a ti toda nuestra vida y especialmente este tiempo aquí en la radio, Señor, donde queremos hacer un programa donde podamos testificar de ti, donde podamos, Señor, alabarte con todo nuestro corazón, donde podamos decirle, Señor, al mundo que tú, Señor, eres Dios, que tú eres el Salvador, que tú, Señor, viniste a salvar a los pecadores, que tú, Señor, viniste a proponernos una vida nueva en un mundo nuevo. La Biblia, tu palabra, tu presencia. Adoramos a ese Dios maravilloso, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es imposible que un pecador vea a un Dios santo, pero es posible por la misericordia y por el sacrificio perfecto de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nosotros podamos restaurar esa relación. Señor, nos hemos arrepentido y oramos por un pecador más que se arrepienta, para que vaya a ti por el único camino, por Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A ti encomendamos, Señor, cada corazón. A ti encomendamos cada palabra, cada alabanza, Señor. Que se cumpla el propósito de tu palabra al testificar de ti, Señor, en esta tarde, Señor. Y que juntos podamos adorarte. Y que juntos también podamos decirle hacia una persona que no conoce de ti que hoy es un día especial donde él puede o ella puede. Y no importa la edad, desde el más pequeño hasta el más grande, niños, jóvenes, adultos, que no importa el color de nuestra piel, que no importa la posición económica, si soy rico, si soy pobre, que no importa cuánto tengo, puedo no tener nada, que no importa incluso si soy el más vil o el más malo de este mundo, si me entrego a Jesús, tú perdonas nuestros pecados y puedes cambiar nuestra vida. En ti, Señor, tenemos redención y esperanza. De eso se trata, de tener un devocional, un encuentro con Dios. Hablaremos de Cristo, hablaremos de ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera posible, Señor, y que podamos juntos adorarte en esta tarde. Gracias por tu palabra, Evangelio de Marcos, en esta tarde, leyéndolo. Gracias por cada oyente, Señor, allí sintonizándonos. Y los animamos para que en directo ellos pudieran llamar con toda confianza y con todo respeto hacia ti pudiéramos hablar de ti, Señor, y escuchar tu palabra y escuchar tu voz. Señor, te damos las gracias. Muchas gracias por los hermanos que sirven aquí, Señor, en esta tarde, en directo, por nuestro hermano Carlos, quien lleva ahí el control del sonido, Señor, por todos los oyentes y por todas las personas que hacemos, Señor, este programa, Encuentro con Dios. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, purifícanos, levántanos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de hacer lectura de la palabra, vamos a empezar con esa alabanza. Vamos a declarar toda la alabanza durante este tiempo devocional, durante este mes de marzo y de pronto el mes de abril, allí llegando casi al corazón de lo que se llama la Semana de la Pasión, la Semana Santa. Vamos a hablar de quién fue a la cruz, porque estamos muy cerca de recordar ese momento tan maravilloso, porque en una muerte encontramos esperanza, porque hay vida, porque hay resurrección. Y por eso vamos a declarar en esta tarde, por medio de la adoración, a través de este cántico, que Cristo es el Señor. Así que escuchamos esta alabanza y entramos luego en materia. ¿Os parece? ¿Cuántos pueden decir: Cristo es mi Señor? Dilo conmigo: Cristo
es mi Señor y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Sí, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Dilo una vez más, fuerte conmigo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. ¿Cuántos creen que Él es Señor? Jesucristo es el Señor, dice esta alabanza. Romanos capítulo 10, en el versículo 7, dice así, versículo 8 exactamente, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está esa palabra. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, también aquí en la radio, de eso se trata, encuentro con Dios. ¿Y qué palabra de fe es la que predicamos? 2 puntos. Esta.
Romanos capítulo 10, verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura, es decir, la Biblia, dice: todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, entre judío y gentil, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor serán salvos. Y dice este texto: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos capítulo 10. De eso se trata Encuentro con Dios, un devocional en la radio, un devocional donde queremos tener un tiempo de alabanza y de adoración, un devocional donde queremos con la palabra estudiarla y tener con ella, al estudiarla, un momento de reflexión en su palabra, un devocional donde queremos orar y donde te queremos pedirte a ti que participes también, y al escucharlo en directo, llama aquí a la radio. Puedes preguntar, puedes opinar. El teléfono de atención al oyente en Encuentro con Dios es el 676-94-1614. Líneas abiertas para que tú participes, seas creyente o no seas creyente. Si eres creyente, dinos qué piensas tú de Jesús para que el mundo que no es creyente sepa qué piensa un cristiano acerca de Cristo. Y si no eres creyente, llama también y dinos qué piensas de Jesús. Nuestro Señor nos conducirá, que todo lo que digamos o hablemos sea realmente para que le alabemos con todo nuestro corazón. Devocional Encuentro con Dios, como les decía, basado en la palabra de nuestro Dios, porque así tiene que ser, porque Él nos habla por medio de su palabra. Él es la palabra, la Biblia es la voz de Dios, es la palabra de nuestro Dios. Y entonces, al iniciar el mes, proponíamos para el creyente el primer día, capítulo 1 de Proverbios, capítulo 1 del libro de los Salmos y primer pasaje del Evangelio de Marcos. Hoy, al encontrarnos 8 de marzo, día lunes 8 de marzo, pues si vamos con esa lectura guiada en el devocional, de acuerdo a lo que les he comentado, les he dicho, les he pedido, pues ¿qué estaríamos haciendo? Pues mira, al iniciar mi tiempo devocional, recuerda que el devocional es apartar un tiempo donde yo pueda, así como me dedico a ver un programa de televisión o a ver las noticias o a tener una cita con mi novia o a tener una cita con mi mejor amigo o ir incluso a trabajar, que tú trabajas normalmente, cuando esto de la pandemia lo ha alterado todo, pero los horarios normales son, tú trabajas dedicado 8 horas, tienes tanto tiempo para, pues con Dios es más todavía especial. El tiempo que tú quieras, preferiblemente un buen tiempo. Mínimo dicen 15 minutos, pero yo creo que mínimo serían por ahí media hora, donde tú puedas entrar en la presencia, en su presencia, en su santuario. Su santuario significa ir a Él con toda la atención, ir de todo corazón, hablar con Él. Sí, háblale porque Él te escucha. Incluso si no eres creyente, Él te va a escuchar. ¿Sabes para qué? Para decirte a ti, con todo su poderío, necesitas ser salvo, necesitas escuchar la voz de Jesús. Y Jesús te va a hablar a ti, te va a tocar el corazón. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique, como dice Romanos? Entonces ahí los hijos de Dios están encargados de llevar la palabra. Y eso es lo que cumple aquí este programa, aquí en esta radio, mediante esta ofrenda de poder realizar este programa. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es encuentro con Dios.
Entonces estaríamos hoy día lunes en el Proverbio número 8, leyéndolo, en el Salmo número 8, leyéndolo, y si abro el Evangelio de Marcos, pues yo estaría hoy en el pasaje número 8, que está en el capítulo número 1, en el versículo 32 hasta el 34, que dice Jesús sana a muchos enfermos. Esos titulares que tiene la Biblia, cada titular es un pasaje, ¿vale? El primer pasaje nos hablaba de la predicación de Juan el Bautista. El segundo pasaje nos habla del bautismo de Jesús. El tercer pasaje nos habla de la tentación de Jesús, y así sucesivamente hasta contar los pasajes. Luego ya nos llegaríamos al capítulo 2, pero todavía faltan algunos cuantos pasajes para llegar al capítulo 2. De momento, en el día 8, el pasaje 8 sería el que va en el capítulo 1, del versículo del 32 al 34, cuando dice Jesús sana a muchos enfermos. Y ya con el solo titular y con solo leer esos dos versículos, encuentro de quién es el Señor. Y aquí lo estamos viendo como un Dios que vino a salvarnos y que vino a sanarnos. Ese es nuestro Señor Jesucristo Salvador. Hermanos, llamen a la radio. Amigo, llama a la radio. 676-94-1614. Participa, adórale. Vamos hoy a hacer lectura del Evangelio de Marcos, pero también vamos a llevarlo a través del estudio bíblico. Vamos a aprender en una guía de estudio que se llama El Corazón del Cristianismo, para que conozcamos muy de cerca, porque Jesús está vivo. Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre, pero su palabra es viva y su presencia, cada aquel y cada quien que cree en Él, le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando en sus vidas. Lo dice la palabra del Señor. Mientras tanto, con esta introducción, pues continuamos alabando al Señor nuestro Dios. Vamos a escuchar esta canción que se llama Es Jesús la roca fiel, cantada por el grupo de alabanza de nuestra iglesia, que lidera, que coordina nuestro hermano Jesús. Es Jesús la roca fiel, porque eso es Cristo. Recuerden que en el devocional estamos hablando de Cristo, solamente de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el Señor. Nadie ha visto al Padre, pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Jesús es el Señor. Él es también la roca, y de esto habla esta alabanza. Jesús es la roca fiel. Fiel es Dios, eterno juez, es en mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez, es en mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Nos podrán separar del amor de Jesús.
Encuentro con Dios, un devocional donde adoramos a nuestro Dios, donde predicamos la palabra de nuestro Dios, porque Él tiene un propósito: salvar la humanidad. Salvar la humanidad. Muchos no lo creen, pero otros tantos lo han creído. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 10, no quiero, hermanos, en palabras del apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. De ahí es que los hermanos y los que han compuesto esta canción, esta alabanza, toman ese título de Es Jesús la roca fiel. El Evangelio de Marcos narra de una forma muy sencilla y muy práctica la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio significa buena noticia, buenas nuevas. Hay una pregunta en el estudio que dice: ¿este Evangelio fue escrito mucho tiempo después de los hechos que están relatados aquí en este Evangelio? Bueno, consideramos que de acuerdo al calendario y la fecha, recuerden que nuestros calendarios, ¿vale?, a muchos no les gusta, pero se cuenta, ¿cómo se cuenta el calendario de el mundo occidental? Se cuentan con el nacimiento o la crucifixión de Jesús. Algunos lo toman como el nacimiento. Es decir, estamos en el año 2021 de los hechos sucedidos por allá cuando nació en Belén, cuando Dios se hizo hombre en Jesús y murió a la edad de 33 años aproximadamente, relatan. Y fueron 3 años de ministerio. Dicen los historiadores, dice la Biblia misma, que de acuerdo a esos hechos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en forma humana, ¿vale?, murió alrededor del año 30. Esto significa que hubo un lapso de casi 30 años entre el momento en que sucedieron los hechos relatados en el Evangelio de Marcos y la fecha en que él escribió sobre ellos. En consecuencia, varios de los que fueron testigos de los hechos narrados aún estaban con vida, por lo que muchos de sus lectores habrían podido notar si en su relato había invenciones o contradicciones. También vivían todavía muchos de aquellos a quienes se mencionaba, de los cuales se decían cosas incluso en su contra, y tal vez se mostrarían muy ansiosos en desacreditarlo, ¿vale? Por ello, Marcos tuvo que asegurarse de que su relato fuera confiable. La pregunta siguiente en el estudio: ¿los documentos originales fueron transmitidos con exactitud a lo largo de los siglos? Si no existen los documentos originales de la Biblia o de cualquier otro documento antiguo, entonces hay otras preguntas que responder para poder evaluar la confiabilidad de sus copias. ¿Qué antigüedad tienen las copias? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la composición del documento original y las copias que existen actualmente? ¿Cuántas copias se han encontrado? Pues bien, hay en este estudio una respuesta mediante una tabla. Hay unos documentos como el de Tucídides, que es la historia de la guerra del Peloponeso, que está en fecha del documento original en circa 431, 400 años antes de Cristo. La fecha de la copia más antigua disponible de esto se encuentra 900 años después de Cristo, más algunos fragmentos tardíos del siglo I. Y su lapso aproximado entre el original y la copia más antigua disponible es de 1300 años. Y la cantidad de copias antiguas que existen en la actualidad son 73. Está un libro que se llama César, Guerra de las Galias, que tiene como fecha del documento original circa 58 al 50 años antes de Cristo, y fecha de la copia más antigua disponible de César, Guerra de las Galias, 825 años después de Cristo. Es decir, que hay un lapso aproximado entre el original y la copia más antigua disponible de 875 años.
y la cantidad de copias antiguas que existen en la actualidad son 10. Luego hay otro libro que es Tácito, de Historias y Anales, y también en la fecha del documento original está en circa y data del año 98 hasta el 108 después de Cristo. Y la fecha de la copia más antigua disponible está en el año 850 después de Cristo, en circa, y el lapso aproximado entre el original y la copia más antigua disponible es de 750 años. Y la cantidad de copias que existen en la actualidad es de 2. Y tenemos aquí el Nuevo Testamento, 40 años, 100 años después de Cristo. Y aquí se encuentra el Evangelio de Marcos, 60-65 años después de Cristo. Y la fecha de la copia más antigua disponible del Evangelio de Marcos está en el año 350 después de Cristo. Marcos, entonces, siglo III. Y el lapso aproximado entre el original y la copia más antigua disponible es de 310 años. Se dice que existen aproximadamente 14.000 cantidad de copias antiguas que existen en la actualidad. Es decir, aproximadamente 5.000 en griego, 8.000 en latín y 1.000 en otros idiomas. Entonces, en esa proporción del estudio, tiene mucho fundamento y tiene mucho peso históricamente, estadísticamente y con datos contrastados en el paralelismo con otras obras literarias, que la Biblia tiene peso, que no es cualquier libro. Y por algo se basa mucha historia, la civilización, el mundo occidental, de acuerdo a los escritos originales. Pero esto es una parte del estudio. Realmente el enfoque del estudio es aún analizando los datos literarios, los datos arqueológicos, los datos históricos, los datos económicos, los datos culturales. Hay un hecho donde la Biblia quiere que la palabra rompa, y es en una pregunta: ¿qué piensas tú de Jesús? Porque la voluntad de Dios basada en su palabra, Él quiere que nosotros aceptemos a Jesús. Esa es la esencia, es una frase muy sencilla. Dios quiere que aceptemos a Jesús porque Jesús es Dios, porque Jesús es nuestra roca. Ayer teníamos un evento, somos una iglesia que está federada a la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Soy el pastor de esa iglesia hace 7 años aproximadamente, me congrego 20 años aproximadamente con la iglesia, y como iglesia federada tenemos una actividad con los jóvenes que se llama Misión Posible. Pues del grupo de alabanza que se llama PAIM, ¿sí?, bajo el permiso de ellos, traemos esta alabanza que se llama Jesús mi roca es. Y continuamos y esperamos, volvemos a decir entonces, para que si alguien quiere llamar, 676-94-1614, el teléfono de atención al oyente, para que participes en este programa en Encuentro con Dios especial, una línea especial, para que tengamos esa participación en directo. Mientras tanto, pues vamos a escuchar esta alabanza, vamos a descansar en la lectura de uno de los pasajes que está en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, y seguimos así estudiando poquito a poco, porque esto hay que estudiarlo así. Un buen alimento se come de una manera bien degustada y bien digerida. Así que entonces saboreamos la palabra de nuestro Señor mientras alabamos al Señor, y lo alabamos bíblicamente con letras y composiciones escritas de todo corazón, adorando a nuestro Dios. Su palabra también nos lleva a la alabanza, a adorarle a nuestro Dios. Jesús, mi roca es.
Encuentro con Dios. ¿Qué piensas tú de Jesús? Bueno, ya lo hemos dicho de muchas formas, en muchas expresiones, la alabanza, es Rey, es Dios. Así empieza el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego en el siguiente pasaje, que está en el versículo 9, nos habla de algo que Él hizo y que da esencia y explicación a algo que hacen los cristianos, ser bautizados cuando hemos creído, y Él dio ejemplo de ello, y eso lo narra el Evangelio de Marcos, el bautismo de Jesús, y ahí se presenta la Trinidad de una manera implícita. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, porque esa era la ciudad donde Él vivía. Él nació en Belén, pero Él se crió en Nazaret, en Galilea. Los evangelios dicen por qué, es otro tema, pero vamos por partes y vamos poco a poco. Lo más importante es que el evangelio dice aquí que fue bautizado por Juan en el Jordán, Juan Bautista, primo hermano de Jesús. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego viene un pasaje que habla de la tentación de Jesús, esa lucha que tenemos porque hay un enemigo. Luego viene otro pasaje que habla de que Él inicia una labor ministerial en la tierra, forma la iglesia y empieza su ministerio, dice allí. Y luego vemos cómo llama a esos pilares de la iglesia, las columnas de la iglesia, los 12 apóstoles, y empieza llamando a 4 pescadores. Dice que andando junto al mar de Galilea, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Cuando hacemos la lectura, le podemos hacer tantas preguntas a la palabra que ella nos da respuesta. Hay un juego de palabra muy precioso y muy bonito. Es un privilegio, es un honor hablar de Cristo. Les confieso, me da temor también, pero me siento privilegiado y me siento con un honor tal que humildemente ante Él, que yo pueda hablar de Él y quiero hablar de Él, pero quiero hacerlo a través de la palabra y quiero testificar de Él. Dice que dejando al instante sus redes, ese era su oficio. ¿Qué es lo importante aquí en el juego de palabras? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Qué me dice Dios aquí? Que estos hombres lo escucharon, que estos hombres al instante dejaron lo que estaban haciendo y que estos hombres lo siguieron. ¿Y qué le digo yo a Dios? Señor, quiero escucharte, quiero seguirte a ti. Dice que pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Y esto hay que saberlo leer también. A quienes llama, cómo nos llama y qué nos pide en el llamado. Hay que saber escuchar la voz de Dios. Por eso lee la palabra, pero primero conócelo a Él. Estamos conociendo a Jesús por medio de su palabra, por medio del Evangelio y a través del Evangelio de Marcos. Su nombre es precioso. Tu nombre, oh Jesús. Eso es lo que vamos a escuchar en esta alabanza que cantan Marco Vidal y Juan Luis Guerra. Tu nombre. Habla de Jesús. Vamos a ver qué piensan ellos de Jesús.
No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Hay momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan. Y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso, y descanso, y descanso. Encuentro con Dios, un devocional y esta alabanza preciosa. El estudio, El corazón del cristianismo, cuyos autores son Rico Tais, Barry Cooper y San Chanmas, de Editorial Peregrino. Este libro con guía de estudio nos dice a manera de pregunta, y en cuanto al Evangelio de Marcos, ¿existen documentos históricos que respalden lo que el evangelista Marcos dice acerca de Jesús? Dice que aun si no contáramos con los relatos del Nuevo Testamento sobre Jesús o con otros escritos cristianos, existe suficiente evidencia concerniente a la vida y a los dichos de Jesús. Por ejemplo, el historiador samaritano Talo, 52 años después de Cristo, se refiere a las tinieblas que se produjeron durante la crucifixión, hecho que está relatado en Marcos capítulo 15, verso 33. Por otra parte, Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío muy reconocido, eminente por el pueblo judío, que escribió en el siglo I después de Cristo, dice lo siguiente, abro comillas: ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos llamados de este modo por causa de él no ha sido extinguida hasta el presente. Esto dijo el historiador Flavio Josefo. Pero ¿qué dices tú de Jesús?
¿Qué piensas tú de Jesús? Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. También puede ser tu amigo. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Jesús es Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh Jesús, vamos a escuchar esta alabanza. Recuerda el teléfono, aún no hay tiempo si quieres llamar al teléfono de la radio. Es el 676 94 16 14. Todos los lunes, Dios mediante, en directo, estamos realizando este devocional en la radio que se llama Encuentro con Dios. Y ahora estamos haciendo el devocional basados con el Evangelio de Marcos y estudiando con este Evangelio este libro que se llama El Corazón del Cristianismo, que nos presenta a Cristo. ¿Y para qué nos lo presenta? Para que tú tomes una decisión por Cristo si no eres de Cristo. Y si eres de Cristo, te mantengas fiel. Porque cuando también pienso en Jesús, ahora que estamos azotados por una pandemia de mortandad, y se han muerto muchos cercanos por X o Y circunstancia, y pienso mucho en la muerte, pero pienso con Jesús. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 11, el que cree en mí, aun cuando muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Eso lo dijo Jesús, y eso está registrado en los Evangelios, en la Biblia. Oh Jesús, vamos a escuchar qué dice Marco Witt en los tiempos en que estaba, digo yo bien, qué dice de Jesús a través de esta alabanza. Oh Jesús. Aplaudiendo 2 veces. Eso. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con júbilo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. A ver, vamos a cantar de nuevo. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh,
Tendría yo 33, 34 años de esta colección de música que empezaba a comprar cuando me convertí al Señor. Y luego descubriendo que está basada en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque esto también nos ayuda a dar respuesta, ¿no? Como creyente. ¿Qué sigo pensando de Jesús? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dice toda esta canción, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Que no se nos olvide, fieles hasta la muerte. Culminamos por el día de hoy este encuentro con Dios, porque podemos hablar más de Jesús, sería infinito. Y gracias a Dios que tenemos un programa en la radio para seguir hablando de Jesús. Pero ya hoy, pues el tiempo ha pasado, ya vamos por casi una hora, pero no sin antes vamos a terminar en alabanza. Esto es como una oración y a la vez una invitación, porque al hablar de Jesús hacemos una invitación. Acéptale. Él está cercano a ti. Y acéptale porque también en qué pienso yo de Jesús, qué piensas tú de Jesús. Uno de los principios de las 5 solas también tiene que ver con eso, qué piensas tú de Jesús. Las 5 solas de la Reforma Protestante dice: solo en Jesús, Jesucristo basta, porque estamos completos en Él. Y con esta alabanza, pues nos despedimos. Le decimos a los oyentes, gracias por estar con nosotros compartiendo hoy este devocional en la radio, un programa totalmente distinto, diferente, pero que tiene algo precioso: adorar y alabar a nuestro Dios. Y en marzo, un devocional hablando solo de Jesús, estudiando el Evangelio de Marcos, directo al corazón del cristianismo y directo al corazón del ser humano, porque Jesucristo basta. Escuchamos esta canción y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, 3 de la tarde hasta las 4. Y anímate a participar al teléfono del oyente. Lo volveremos a repetir esta semana a los hermanos y cuando iniciemos el programa. Por lo pronto, del grupo Pine, un dueto, Pau y Emma, de Misión Posible, el grupo de alabanza de Misión Posible, con Ana Portillo al piano. Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos
abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Radio Altajai. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de